este caso vamos a hablar sobre la función del docente en el tiempo, en la historia de nuestro país, en España, haciendo un repaso de toda la historia, más o menos desde principios del siglo XIX en adelante, hasta llegar a los tiempos modernos, sobre 2006-2007, y dejando la opinión personal para el final. Bueno, vamos a comenzar entonces. Comenzamos, como he comentado antes, hablando sobre el siglo XIX y parte del siglo XX. ¿Vale? Como introducción he querido comentar que las disputas entre la Iglesia y el Estado han estado siempre vigentes en la historia de España, y eso ha dado lugar a la mayoría de cambios convulsos que ha podido tener nuestra historia. En primer lugar, he comentado en 1836 el plan del Duque de Rivas, donde abolía totalmente la gratuidad de todas las etapas educativas, dejándolas simplemente en primaria. En este caso, tanto la secundaria como los estudios que venían después, solo podía pagárselo quien pudiera. En este caso, podríamos decir incluso que nos estaremos convirtiendo en una sociedad un poco elitista, ya que si solo podía pagárselo quien pudiera y no había ningún tipo de ayuda estatal a la hora de pagarlo, simplemente podías formarte en primaria y a partir de ahí no podías seguir estudiando si no tenías cierto nivel de riqueza. Eso, sinceramente, es un poco, por así decirlo, que el mismo Estado no ayudaba a que la gente quisiera estudiar ni formarse en esta etapa. También decir que este plan se aprobó, pero no llegó a ponerse en vigor, ¿vale? Con la regencia de María Cristina. Más cambios significativos desde el siglo XIX, en 1845, se crearon muchísimos más institutos, que era otro de los planes que se tenía sobre la época, para justamente intentar incentivar esa misma necesidad de estudio para que el mismo país pudiera seguir avanzando. El cambio que he querido marcar como más significativo, sin duda, de este siglo es la Ley Moyano, que se da en 1857. La Ley Moyano de 1857, hecha y dirigida, por supuesto, por Claudio Moyano, que le da el nombre, ya sí ponía la primaria de 6 a 9 años totalmente obligatoria para que las personas pudieran tener, por así decirlo, una base de conocimiento, y que ya no se enfrentaran a personas que desde que nacieron básicamente han estado pues trabajando o ayudando a su familia o haciendo cualquier actividad que pudiera ayudar a su familia a crecer. Por supuesto, estamos comentando que mientras más avancemos en el tiempo, más importante se le da la educación y, entre comillas, menos necesidad tendrían las personas de aportar a su familia, aunque eso ya lo trataremos igualmente después de la valoración personal. En cuanto a la enseñanza media, se crean muchísimas escuelas normales de magisterio en cada provincia, y la enseñanza privada se vería relegada en su gran mayoría a la Iglesia. Las escuelas privadas estarían totalmente regidas, en un porcentaje por supuesto, no todas, bajo la Iglesia, donde se daría un tipo de enseñanza específica para las personas que estuvieran allí. La enseñanza superior, en este caso ya sí estaremos hablando que sería simplemente para las universidades, pero igualmente, teniendo en cuenta la actualidad y ese momento, tampoco había tantísimas personas que pudieran permitirse la enseñanza superior, en este caso, como he comentado, las universidades. Voy a dejaros también por aquí un vídeo por si queréis investigar más sobre el tema. Aquí he dado simplemente unas cuantas pinceladas para que sepáis los puntos más importantes de esta ley de Claudio Moyano, pero si queréis entrar un poquito más en profundidad en el tema, en ese mismo vídeo lo tenéis. A mediados del siglo XIX, el nivel de analfabetismo en España es muy alto. De los 15 millones de españoles, 12 no saben leer ni escribir. Los gobernantes liberales, que asumen la extensión de la enseñanza como una cuestión de Estado, promueven varias leyes de instrucción pública destinadas a educar a los españoles en los valores ciudadanos. Entre ellas destaca la del ministro Claudio Moyano, que busca escolarizar a toda la población.
Claudio Moyano nació en esta casa del pueblo zamorano de la Bóveda de Toro. Licenciado en Derecho y Filosofía, pronto empezó a preocuparse por la educación de los jóvenes. Desde este despacho, como rector de la Universidad de Valladolid, se interesó porque a sus alumnos no les faltara de nada a la hora de desarrollar sus conocimientos. Realizó una labor muy importante de modernización de la universidad, aunque él procedía del mundo de las letras, prestó especial atención a la promoción de los estudios de ciencias con laboratorios de química y también en medicina. Es el modernizador de la biblioteca de la Universidad de Valladolid a mediados del siglo XIX. Años más tarde, Moyano cambió su bastón de rector de la universidad por el cargo de ministro de Fomento. Una oportunidad de oro para seguir mirando por el futuro de los estudiantes de todo el país. Su principal preocupación fue corregir la lamentable educación que existía en la España del siglo XIX. Los niveles de analfabetismo eran muy elevados. Y no solo eso, lo más importante, el Estado tenía muy poca capacidad de actuación en el terreno educativo. Podríamos decir que la gran parte de la educación en España en ese momento estaba en manos privadas. Por ello, una de las prioridades de Claudio Moyano fue facilitar el acceso igualitario de los niños a la escuela independientemente de su nivel económico o de su clase social. Se preocupa especialmente de que la educación primaria, sobre todo, sea una educación gratuita, es una educación laica y es una educación que consagra, con algunas limitaciones también propias de la época, el principio de la libertad de cátedra. Además, introdujo una nueva manera de organizar los estudios. Esa es la gran aportación de Moyano, una división de la educación en tres fases, una educación primaria, obligatoria y gratuitas para las clases menos favorecidas, una enseñanza secundaria, que es la que va a posibilitar la creación de los institutos de segunda enseñanza, es decir, la proliferación de institutos en las provincias españolas va a ser gracias a la ley Moyano, va a aportar fondos económicos para la creación de institutos, los grandes institutos que conocemos, los institutos centenarios, y luego la enseñanza superior, que va a ser la enseñanza universitaria. Esa división es gracias a la labor de Moyano. Así, Claudio Moyano supo dar con la clave que reguló la educación española durante más de 100 años, hasta 1970. La exitosa y duradera reforma educativa conocida como Ley Moyano contribuyó a su reconocimiento social y político. En el año 1881 va a ser nombrado senador vitalicio, el senador de por vida, que era una de las gracias que se podía conceder a las personas que políticamente tenían una relevancia. Hoy en día, su nombre preside centros educativos y las principales calles y plazas de España. Recuerdan a un zamorano que fue capaz de sacar a su país de la ignorancia a través de una educación centralizada, gratuita y obligatoria para los más jóvenes. Esta ley, que declara obligatoria la enseñanza primaria, responsabiliza a los municipios del sostenimiento de las escuelas públicas. Pasando con el siglo XX, a principios del siglo XX, en 1914, se consiguió por fin la unificación para hombres y mujeres. Eso hay que tener en cuenta, que ya lo comentaremos también en diapositivas posteriores, que sí, se unificó a la hora de que tanto hombres como mujeres podían estudiar, pero las asignaturas y las enseñanzas que impartían a las mujeres eran muy diferentes a las de los hombres. Estamos hablando de una sociedad que te catalogaba prácticamente desde el nacimiento. Si por ejemplo tu padre era carpintero, tú probablemente estarías predestinado, por así decirlo, a ser carpintero también. Entonces las mujeres se dedicaban sobre todo a enseñanzas para ser amas de casa, que es lo que se esperaba de ellas en esta sociedad. En 1926 Calleja crea el bachillerato elemental, que el cambio más significativo, sobre todo en este año, es que cambia el bachillerato y lo imparte, por así decirlo, el examen que pretende hacer se imparte por asignaturas. Son exámenes diferenciados unos de otros y ya no es simplemente un examen que contenga todas las asignaturas seguidas. 5 años después, en la Segunda República Española, hubo muchísimos cambios en el tema educativo. Aquí, como he comentado antes, voy a poner lo más significativo, lo que más puede llamarnos la atención. Pero teniendo en cuenta que 5 años después, simplemente al llegar la guerra civil, todos estos cambios se abolirían
y pasarían a otros diferentes. Aquí he comentado un par de cosas. Por ejemplo, fue Marcelino Domingo en 1981 el que da, por así decirlo, la primera pincelada de la Segunda República, cuando promueve que los institutos sean los que otorguen los títulos a los alumnos en vez de encargarse el ministerio de repartirlo a todos ellos. El segundo punto interesante que he podido ver, sobre todo tiene que ver, dado que estamos estudiando el grado de pedagogía, son las misiones pedagógicas, que esto fue tanto profesores como alumnos que vieron la importancia de llevar la enseñanza a pueblos donde la educación no tenía la repercusión que podían tener en países tan avanzados como podían ser Europa, tanto España, Francia, Inglaterra, etc. Es decir, llevar tanto libros como películas a pueblos de África donde no se podía aprender o ni siquiera había escuelas. Aquí, por supuesto, también dejo un vídeo para ampliar un poquito más el tema, si queréis, de una manera que entendáis perfectamente ya no solamente la visión de cómo llevaban a cabo esta manera de enseñar tanto libros como películas, sino la opinión de personas que realmente fueron a esos pueblos directamente en primera persona a hablar de lo que se vivía allí, de la manera que tuvieron de recibirlos, etcétera, etcétera. Las misiones pedagógicas fueron creadas por la Segunda República para llevar cultura, entretenimiento y progreso al mundo rural. Era una escuela ambulante que iba de pueblo en pueblo. Algo tan aparentemente sencillo como llevar cultura a los pueblos se convirtió en una de las acciones más luminosas y emblemáticas del primer gobierno republicano. En los años 30, el 75% de la población española vive en el campo y más del 35% es analfabeta. La educación en el mundo rural está abandonada por unas clases dirigentes que viven en la ciudad. Los maestros están mal pagados y desmotivados. Cuando en 1931 triunfa la República, se pone como objetivo superar este atraso, igualar las oportunidades del campo y la ciudad y hacer saber a los campesinos que ellos también son ciudadanos de la República. Manuel Bartolomé Cosío es el presidente de las misiones pedagógicas. Forma un patronato compuesto por intelectuales de prestigio, como los pedagogos Luis Bello y Ángel Llorca, o los poetas Antonio Machado y Pedro Salinas. Luis Santullano es el secretario del patronato, discípulo de Cosío y con mucha experiencia en las bibliotecas ambulantes y la educación rural, será el principal teórico y artífice de las misiones. La misión llegaba a un pueblo y se ponía en contacto con el alcalde y con el maestro para entregar los libros que se llevaban para la biblioteca, para ver en qué local o en qué lugar del pueblo se podía instalar el andamiaje para el teatrito. Se hacía una especie de pregón para que el pueblo supiera a qué hora se iba a actuar, y luego la única propaganda era el discurso del señor Cosío que se leía antes de empezar el acto. En general, las misiones procedían de personas que las pedían, de las provincias, ¿no? Por regla general, inspectores de segunda enseñanza, ¿no? Del Ministerio de Educación, algún alcalde, algún político, alguien enterado se ponía en contacto con misiones, y cuando ya estaba todo convenido, pues entonces ya entrábamos nosotros en juego, ¿no? Si vemos los programas de misiones cuando llegan a una aldea
que pues en la aldea más perdida que nos imaginemos de las montañas de tal provincia, etcétera, hay conferencias sobre cuáles son, dijéramos, los deberes naturales de los ciudadanos y los derechos que la República les concede, cuál es el derecho de la mujer, no sé, hay muchas cuestiones, dijéramos, también de aspectos sociales que no van a ser olvidadas en las misiones pedagógicas. Era, dijéramos, todo lo que se saliera de los muy estrechos ámbitos académicos, como decía Cosío, todo lo demás, todo lo que está fuera de estos estrechos límites. Una cuestión que creo que es clave y que nunca se debe olvidar es el efecto que están haciendo las misiones pedagógicas en esta juventud republicana. Porque esto es extraordinario. Eran personas que en principio iban un poco, decía Cosío, que iban un poco por la aventura, por ganas de ver, de abrazar a la gente, de conocer lugares nuevos, y de repente se encuentran con que estos campesinos tienen una vida, tienen unas ideas, tienen una cultura que ellos consideran maravillosa, y de repente se sienten influidos por los campesinos y por esa cultura que tienen los campesinos. Y esto se nota, empieza a notarse en su manera de ver la vida, en su manera de examinar los problemas que tenía en aquellos momentos España, e incluso en la manera en cómo estas ideas que encontraban en el mundo rural, que tenían los campesinos, cómo este conjunto de ideas podrían ayudar a hacer los cambios que España necesitaba en aquellos momentos. En cuanto a las misiones que representó, pues eso siempre ha estado en el aire. ¿Qué representó? Pues por lo menos de momento hacían un efecto extraordinario. Si aquello duraba o no duraba o significó algo en la vida, algo tangible y algo duradero en la vida de esos habitantes, de esas masas que estuvieron oyéndonos y viendo las películas, pues no lo sé, yo creo que sí. Yo creo que sí, que algunos frutos tuvo que dar. Piensa que ponías en movimiento unos valores que a la gente la hacían pues con deseos de superarse y con deseos de subir como ser humano y de incorporarse a un mundo que les parecía posible llegar a alcanzar. Como he comentado antes, 3 años después de las misiones pedagógicas y 5 años después de la proclamación de la Segunda República, se llega a la guerra civil, que se cambiaron la mayoría de leyes propuestas en este periodo de república. ¿Vale? En la Segunda República Española, por entrar un poco más en el tema y ampliar un poco, los cambios significantes fueron, entre otros muchos, la igualdad, como he comentado, entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta que eran totalmente diferentes. Las clases, por ejemplo, antes no eran mixtas, no había tantos chicos como chicas, sino que las chicas se les apartaba y tenían, tanto los chicos como los chicos estaban en clases diferentes, y las chicas tenían su profesora donde se les podía enseñar asignaturas, donde podría ser incluso llevar a cabo labores domésticas como coser, hacer la comida, etcétera, etcétera. Se les instruía de una manera totalmente diferente a la de los hombres, que sí se buscaba un marco un poco más para poder realizar tareas físicas, trabajo físico, que es lo que se pretendía de ellos en ese momento. Otro cambio sería el cambio intelectual para las escuelas normales de magisterio, donde antes se pensaba que el profesor no debería saber más que el alumno, aunque ya comentaré eso un poquito más adelante, que también lo trataremos, pero fue un cambio intelectual muy brusco, porque ya se empezó a buscar que la figura del maestro fuera realmente representativa a la hora de conocer el temario, a la hora de expresarlo. Se empieza a buscar más que el profesor pueda llegar a ser un guía, más que un instructor, para que el alumno incluso pueda seguir avanzando por sí solo, porque no sería simplemente dar una lección y que ese alumno ya sepa hacerla directamente, sino de una manera de explicar la lección, de una manera que el alumno pueda ser el que él mismo pueda seguir ampliando ese temario, ya sea porque le ha gustado mucho o por cualquier otro motivo. El tercer cambio que he puesto sería la gran represión a los cambios, que por supuesto cambiando de un sistema ideológico a otro siempre va a haber cambio, y sobre todo en el tema educativo
es un tema que siempre va a salir muy perjudicado, por así decirlo, en esto, debido a que, al ser un tema tan sumamente importante, cada ideología tiene su propia manera de expresar. En la siguiente diapositiva vamos a comenzar por tratar la guerra civil. El primer punto sería la unión entre el dictador y la Iglesia, ya que en ese momento se le daba muchísima repercusión a la Iglesia y lo que conllevaba que las asignaturas estuvieran también bajo el yugo de la misma. Eso ya también, ya no solamente en las asignaturas y en la manera de impartirlas, sino que los mismos profesores también tenían su propio discurso, la manera de enseñar y los retos que se llevaban a cabo al empezar y al acabar la propia clase. En segundo punto, la educación femenina es mucho más dura que la masculina. Esto, como ya he comentado antes, simplemente sería porque, por así decirlo, a los hombres se les daba muchísima más libertad a la hora de poder elegir a dedicarse a un área u otra dentro del sistema laboral. A la mujer simplemente se le relegaba a tú tienes que estar en la casa, tienes que criar a tus hijos, tienes que cuidar a tu marido y poco más que eso. Eso, por suerte, en la actualidad está cambiando de una manera bastante drástica y todos tenemos que alegrarnos de ello. El tercer cambio sería que el maestro no debe saber más que el niño. Esto también lo he comentado así un poco por encima antes, que era básicamente que si un maestro lo que pretende es enseñar a un niño, no debe saber más que el temario que se le va a enseñar al niño. Por ejemplo, si yo voy a ser profesor y voy a necesitar enseñarle los países al niño, yo tampoco tengo que saber si un país hizo una cosa o si otro país hizo otra. Simplemente tengo que aprenderme los países y explicárselo de igual manera al niño. Estamos hablando de personas que realmente han querido estudiar para poder enseñar a las personas del futuro y aún así no se les daba la importancia a la educación que tendría que tener, porque realmente estabas aprendiendo cosas que podrías haber aprendido muchísimos años antes. Aquí también se habla sobre la unión del dictador con la Iglesia a la hora de que los profesores estaban totalmente bajo órdenes eclesiásticas, porque ya no solamente tenían que seguir las lecciones, sino que tenían que estar totalmente de acuerdo a ellas y tenían que explicarlas dentro de las asignaturas de esa manera. Aquí también voy a dejar un vídeo que explica la educación sobre la época franquista, la manera de dar las clases, la manera severa, por así decirlo, que se le daba antes también a la educación, donde se le podía perfectamente pegar al niño, los profesores fumaban en clase, en fin, es un cambio muy significativo conforme a la actualidad. Ya en la década de los 60, estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo XX, hubo un cambio muy drástico en cuanto a la creación de institutos, porque pasamos en España de tener 120 institutos a tener más de 1500 institutos. Ya estamos viendo cómo en esta época ya se le daba bastante más importancia a los institutos y, por supuesto, a seguir estudiando y a seguir formándose para acabar teniendo estudios superiores. Ya en la década de los 60, los datos que he querido poner como más importantes sería en principio la construcción de institutos, donde pasamos de tener unos 120 institutos a más de 1500 en toda la península. En este caso podríamos ver cómo tanto el gobierno como las personas en sí ya se le está dando bastante más importancia a la hora de continuar con los estudios y no quedarse simplemente en la educación más inferior. En 1970 la Ley General de Educación instaura ya los niveles de EGB, BUP y FP, teniendo en cuenta que el primero triunfó en gran medida, la EGB, pero tanto el BUP como la FP fracasaron totalmente. En este caso podríamos decir que es porque el cambio de EGB a BUP significaba el cambio a tener ya la edad suficiente como para poder empezar en el mundo laboral. Y ya tenemos que tener en cuenta también, como he comentado antes, la necesidad que tenían muchas familias de buscarse el sustento y necesitaban que los hijos empezaran a trabajar cuanto antes para poder empezar a llevar dinero a casa. Fue en 1990 con la LOCSE, donde el ministro Marabal la llevó a cabo durante 4 años en X institutos para comprobar si podría funcionar de verdad y vio que daba bastante buen resultado.
por lo que se lo presentó al PP en este caso y lo aprobó, pero no llegó a ponerlo en vigor. En este caso fue ya el PSOE a partir de la 2006-2007 cuando empezó a verse en vigor esta ley, y llegó hasta el 2013, teniendo en cuenta el pequeño cambio que le hizo el PSOE a la ley, donde pasó de llamarse LOCSE a llamarse la LOE. Ya entrando en la opinión personal, he querido resaltar varios puntos para ir por orden, donde sería en primer lugar el abandono escolar. Estamos hablando, como hemos comprobado, que progresivamente durante toda la historia de España hemos ido viendo cómo cada vez se le da más y más y más importancia al hecho de lo necesario que es la educación en las personas para poder llegar a realizar labores más allá de labores simplemente físicas, sino que una sociedad a la hora de educar tiene que pensar también en el futuro. Es decir, en un país, para llegar a mejorar realmente, hace falta gente que estudie idiomas, por ejemplo, que pueda relacionarse con gente de otros países. Hace falta gente que estudie medicina para poder continuar con la sanidad en el país. E incluso en este caso, gente que estudie magisterio para poder formar a las personas del futuro con una sensación de necesidad de aprender, para que poco a poco esto haga que los conocimientos que se vayan adquiriendo sea de una manera mejor y sobre todo que se asimilen de una manera más práctica, para que poco a poco la educación se vea elevada con respecto a los años anteriores. Al fin y al cabo, el motor del ser humano es el progreso que se lleva durante los años. Y el abandono escolar en este caso es un tema bastante relevante, donde poco a poco tenemos menos abandono escolar, pero igualmente lo idóneo sería llegar a no tener abandono escolar. Esto lo puedo relacionar con el segundo punto, donde yo lo ubico, que es el círculo vicioso del alumno desmoralizado con el profesor desmoralizado. Es decir, por cualquier razón el profesor puede llegar desmoralizado a una clase, dar la lección, simplemente dedicarse a leer diapositivas o a cualquier manera de enseñar poco práctica, muy teórica, o incluso al revés, demasiado práctica y nada teórica, que tampoco tiene sentido. Y esto hace que los alumnos pues se desmoralicen, no lleguen a dar el rendimiento que se pretende de ellos, de que asimilen realmente lo que están aprendiendo y no sea simplemente un aprendizaje memorístico. Que en este caso, como tercer punto, he añadido los exámenes memorísticos a los que estamos acostumbrados ahora mismo. Ese aspecto en el que el profesor te da un temario que tú tienes que aprenderte, simplemente te pone un folio por delante y tienes que soltarle todo el temario tal cual, lo recuerdas y podemos hacer simplemente la prueba yendo a cualquier tipo de instituto donde hay un examen de historia de muchísimos temas. Por supuesto hay alumnos que sacan notas excelentes y muchos de ellos asimilan perfectamente lo que se les está enseñando, pero otros muchos probablemente una semana después de realizar el examen le preguntes por el mismo tema en el examen que han sacado un 10 y realmente no recuerden nada del tema. ¿Esto por qué? Porque simplemente lo memorizan, no llegan realmente a asimilarlo, no llegan a unirlo con conocimientos previos adquiridos, que es lo que hace que la educación avance, que se sepa más. Esto ocurre, por supuesto, porque no tienen una base quizás que ya deberían tener asimilada. Es decir, tú no puedes saber lo que ocurre en el siglo XX sin saber lo que ocurre en el siglo XIX y sin saber que esto viene de cosas que han pasado en el siglo XVII. A eso mismo me refiero, y pongo el ejemplo de la historia como puedo poner el de las matemáticas. Tú, por supuesto, no puedes empezar, ni puedes pretender que el alumno aprenda a dividir si ni siquiera sabe sumar o restar o incluso multiplicar. Esa es la base que yo pienso que tendría que hacerse, no hacer exámenes memorísticos. Es decir, el profesor no puede tener una figura de, por así decirlo, de evaluador simplemente, sino que tendría que ser como un guía e intentar ayudar al alumno a que siempre se supere a sí mismo, motivándolo de cualquier tipo de manera, no llegando al círculo vicioso que he comentado antes de el profesor desmoralizado da alumnos desmoralizados y los alumnos desmoralizados se aburren, dan abandono escolar, empiezan a hacer cosas que no deben en la clase en vez de atender, y esto provoca que el profesor se desmoralice aún más. No sé si se entiende el círculo vicioso que pretendo explicar, pero es así. Y entrando ya en un tema un poco más abstracto, llegamos al punto del pensamiento único.
esto es un tema que da mucha controversia, por así decirlo, en el mundo actual, porque visto con los exámenes memorísticos que hemos comentado, al profesor, una vez que sabe sobre un tema, simplemente se le da un libro y se le explica que él tiene que dar esta lección a estos alumnos en este tiempo. Eso es algo que está totalmente fuera de lugar, porque lo que se tendría que hacer es que el mismo profesor, motivado por supuesto, como hemos comentado antes, busque nuevas maneras de enseñar, nuevas maneras de motivar al alumno. No, que en este caso, en cuanto un profesor deja un poco de lado el libro para enseñar lo que sea de una manera un poco más dinámica, práctica, por así decirlo, ya se le empieza a decir sus superiores o el ministerio o cualquier tipo de persona que esté por encima suya, que no debe ser así, porque entonces el alumno no va a dar el rendimiento, no se va a aprender las teorías que tienen que aprenderse con esa edad. Entonces ya empezamos un tema, como he comentado, que da bastante controversia, porque entonces si nos estancamos no vamos a llegar realmente a dar un salto educativo, avanzar, nuevas medidas de enseñar, no vamos a llegar a ello, nos vamos a quedar simplemente en lo que tenemos ahora mismo. Y como he comentado antes, desde los tiempos más antiguos, el motor del ser humano es la progresión, el progresar con todo lo que tenemos, tanto en sanidad, en educación, en todos los aspectos. Y para eso tendríamos que intentar dejar un poco de lado lo máximo posible lo que yo catalogo como el pensamiento único. Esa manera de esto tiene que ser así porque siempre ha sido así y tiene que quedarse así. Eso es lo que tendríamos que evitar. Esto, como siempre, como todos los puntos que he puesto, es una opinión personal, una valoración personal que he pensado al ir haciendo este trabajo y darme cuenta de todos los cambios que hemos llevado en nuestra historia y a lo que nos ha llevado a lo que tenemos actualmente. Ya para terminar, vamos a comentar la webgrafía, donde he sacado de la página Levirisca Digital en las leyes educativas, que he estado viendo cómo se han ido cambiando las leyes año tras año, todos los cambios convulsos que ha habido. En segundo lugar, he utilizado la Wikipedia para informarme sobre lo que es la secundaria española, lo de cómo se organiza ahora mismo bien la secundaria española, los cambios que ha habido de leyes durante estos años. Y en tercer lugar, la página Estielo de 2018, donde se ve la enseñanza a partir de un conocimiento pedagógico. Esto, por supuesto, está más enfocado a nuestro grado, a lo que estamos estudiando, de una manera que se vea como la pedagogía muchas veces tiene muchísima repercusión en lo que es la educación actual. Así que nada más, muchísimas gracias por atenderme y espero que os haya servido el trabajo.